leyendas urbanas, cosas inexplicables, casos sin resolver, realidades paralelas, leyendas, mitos, anécdotas. Un espacio abierto a todas esas cosas que te han quitado el sueño en más de una noche. Súbete al Tren del Misterio. ¿En serio crees que estás completamente solo? Buenas noches, pasajero. Como escuchaste, esto es el Tren del Misterio. Estás aquí porque quieres escuchar historias, de esas que te ponen nervioso, de esas que te dan miedo. Algunas personas creen que tener miedo es malo, pero la razón por la cual evolucionamos hacia tener miedo es que el mundo es un lugar bastante peligroso y hemos desarrollado un sistema muy poderoso que automáticamente nos fuerza a comportarnos a la defensiva y a protegernos. Se llama supervivencia. Algunos miedos son aprendidos, otros están codificados en nuestro ADN. Incluso nuestros ancestros comprendían que la carne en estado de putrefacción, las serpientes, la sangre y las alturas no eran seguros. En tu caso, el miedo seguro, ese donde sabes que nada puede pasarte y solo deseas sentir esa anticipación que genera cierto disfrute, ese momento en el que tu cuerpo y tu mente se ponen alertas, pero en el fondo sabes que todo va a estar bien. Nada va a pasarte viendo una película de terror y casi seguramente nada va a pasarte si te subes a un juego mecánico o escuchas estas historias. Esto es lo que haces aquí. Quieres sentir y estás en el lugar correcto. En nuestro primer viaje vamos a la Costa Chica de Guerrero. Si son de la Costa Chica o han estado aquí alguna vez, sabrán que muchas áreas están dedicadas al cultivo, sin poblar, con mucha vegetación. Son una combinación entre bosque y maleza, o monte, como se le conoce por estos lugares, llena de árboles, plantas, en una superficie con altibajos. Existe la creencia de que en algunos lugares solitarios acecha en silencio una mujer hermosa. ¿Quién quiere conocerla? Está aguardando detrás de los matorrales o lavando en las orillas de los ríos. Los que la han visto y han tenido la suerte de contar su historia aseguran que en cuanto la ven, quedan bajo una especie de embrujo, un hechizo que los deja como embelesados, que les quita toda voluntad. Algunos dicen que es el diablo mismo vuelto mujer, que espera a los incautos para devorar sus almas y dejarlos a la deriva inmersos en una terrible locura. Otros aseguran que el espíritu es el de una mujer que fue horriblemente tratada por los hombres en su juventud y que fue brutalmente asesinada por su marido, que la acusaba de una infidelidad. Lo cierto es que por toda la Costa Chica, desde los límites de Oaxaca y hasta Acapulco, se pueden recoger historias, sobre todo de hombres, que aseguran haber sobrevivido a su embrujo. Pero también aseguran que el miedo que sintieron fue un miedo crudo y terrible, que te cala hasta los huesos. Un miedo que recordarán el resto de sus vidas hasta que la muerte los reclame. Hace algunos años, pocos se atrevían a decir su nombre en voz alta, por temor a invocarla. Las ancianas, en sus sillas de madera con la vista nublada, rezaban en silencio cuando sus hijos estaban de noche en el monte.
Siempre lleva tu machete y santíguate antes de salir, advertían las ancianas como si su vida dependiera de ello. Santiguar es poner la señal de la cruz, hacer la señal de la cruz, como signo de protección mientras se reza una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos. Empieza. Todos alguna vez hemos escuchado hablar de esta mujer. Es muy popular en casi todo el país, precisamente por el número de personas que dicen haberse topado con ella. ¿Están mintiendo? ¿Es una coincidencia que se ha repetido muchas veces? ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, cada vez que alguien hablaba de ella, tenía que hacerlo en voz baja. Hoy se ha perdido un poco el temor y tal vez ha quedado en el olvido precisamente porque ya no hay muchas personas que se dediquen al trabajo del campo, donde se quedaban hasta tarde y se les oscurecía, de vuelta a sus casas. El transporte está disponible para la mayoría de las personas. Ya no hay que caminar por horas y horas para llegar de un lugar a otro. La chaneca, como popularmente se le conoce, se aparece y mira a los hombres. Les planta un beso en toda la boca. Su lengua escarba hasta en medio de la cordura. Sus manos te rodean sin dejar que te muevas, o eso dicen los que han caído en sus brazos. La han visto lavando en las orillas de los ríos, en lugares apartados, totalmente desnuda. Tiene una figura hermosa y pocos hombres pueden resistir a acercarse cuando miran su silueta. El hombre es hombre, ¿cierto? Ella está ahí, esperando a que te acerques, y cuando te tienes cerca, se lanza sobre ti, y entonces puedes ver exactamente su rostro verdadero, deformado por tanta maldad. Dicen que cuando te besa, puedes escuchar el sonido sordo de los lamentos de quienes han sido tomados por ella. La chaneca siempre acecha, siempre espera, siempre tiene hambre y devora sin piedad las almas de los hombres, nosotros. Su vida estuvo llena de desgracia por culpa de muchos hombres, debido a que tenía un cuerpo que llamaba la atención de todos. Y sus últimos días fueron una tortura al lado de un marido que la golpeaba e insultaba. La acusaba de infiel y absolutamente nadie acudía a su auxilio. Dicen que se le ha dado el nombre de la chaneca debido a que, igual que los chaneques que también vagan en los exteriores y se ocultan entre las plantas, los árboles y los ríos, tratando de proteger a estos seres vivos, y si alguien llega a perturbar la naturaleza, ellos se aparecen. También la chaneca está en los exteriores. Ella ataca a los hombres y los deja inmersos en una locura que los atormenta a cada momento. Y finalmente mueren en alguna cantina, ahogados en el alcohol, tratando de olvidar sus besos y su lengua. Pasajeros, ella es la chaneca. Su lengua escarba hasta en medio de la cordura. Vamos a una pausa. Escuchemos un poco de música. No se bajen del tren. El tren del misterio hará una breve escala. Ya volvemos. Todos a bordo. Ya estamos de vuelta. Hola pasajeros, estamos de vuelta. ¿Listos para escuchar más historias? Bien.
En la mayoría de las zonas rurales de México, y especialmente en el estado de Guerrero, hubo un tiempo en el que el servicio de energía eléctrica era constantemente interrumpido. Eran tan comunes los apagones, sobre todo en la noche, que algunas familias procuraban tener cerillos y una veladora en el centro de la mesa. Fue por esos tiempos y en una de esas noches de oscuridad en las que todos nos reuníamos alrededor de la veladora, contemplando la luz rojiza, cuando yo escuché por primera vez la peculiar historia de la aparición que inquietó a muchos. No se sabe en qué lugar apareció por primera vez, pero fue en uno de esos pueblos perdidos, en cierta noche, cuando los niños del pueblo se reunían en la cancha improvisada con horcones de madera, cuando lo vieron salir de las sombras. Un burro, sin la característica cicatriz del fierro candente con el que los campesinos marcan a sus bestias. Se acercó a la cancha con la cabeza abajo y pelando los dientes. No faltó quien, atraído por la curiosidad de ver a un burro que, contra todo pronóstico, en lugar de alejarse de la gente, buscaba estar en medio de los niños. Alguno fue a examinar al animal y, una vez constatada la falta de marcas de fierro del dueño, decidió montarlo. El burro, al sentir el peso del niño sobre su lomo, dio un reparo y se echó a correr alrededor de la cancha con el niño montado en él. El resto de los niños, atraídos por la recién descubierta atracción de ver a su compañero montado en el burro, lo golpearon en las ancas para que éste se deshiciera más rápido de su jinete. Cuando por fin el temerario muchachito cayó del lomo del burro, otro lo sustituyó instantáneamente, reanudando la diversión. Se hizo tan grande el barullo y el griterío que causaban los niños que los vecinos salieron de sus casas a ver de qué se trataba todo ese escándalo. Pronto, uno tras otro fueron subiendo al burro, que sin parar de correr alrededor de la cancha de la tierra, pegaba reparos como toro de jaripeo, deshaciéndose uno tras otro de sus jinetes. A alguien se le ocurrió entonces que bien podrían ser dos los que montaran al mismo tiempo, cosa que al instante hicieron, haciendo más grande el escándalo cuando estos caían a la tierra. Luego fueron 3 jinetes simultáneos, luego 4, o por qué no 5 o 6. Era tal la euforia que nadie se percató de momento que era imposible que 8 muchachillos montaran uno tras otro el lomo del burro al mismo tiempo, y éste siguiera dando vueltas y tirando reparos como si solo se tratara de uno. Hasta que los adultos, que inquietos por tanto alboroto, fueron a ver qué estaba pasando. Enseguida el encanto de los niños se turbó. Alguien entre la bola de señores y señoras dijo: «Eso no es un burro». Todos callaron al instante y giraron instintivamente la cabeza hacia el burro, que también había detenido su loca marcha, y entonces lo vieron. 12 niños montados en hilera sobre el lomo del burro, que pelaba los dientes como si dibujara una macabra sonrisa. Con los ojos desorbitados, los niños bajaron de un salto del burro, que emprendió la carrera a toda velocidad hacia las sombras de donde había salido, y nunca
nunca más se le volvió a ver. Sin embargo, en otros pueblos se supo de historias similares. Siempre aparecía de noche, donde los niños se reunían a jugar. Los miraba provocándolos, invitándolos a montar en su lomo, alargándose cada vez más con cada nuevo jinete que subía a él. En algunos pueblos tampoco se les volvió a ver. Algunos niños que montaron a ese burro después de jugar con él desaparecieron. Dicen que se los llevó a las sombras y lo último que escucharon fueron sus risas que se perdían a la distancia. Pero pronto empezó a correrse la voz y dicen que un grupo de niños, advertidos ya por los mayores sobre la extraña aparición, cuando lo vieron, enseguida avisaron a los adultos y estos agarraron al burro, le colgaron totomostes, que son hojas secas de maíz, lo amarraron y le prendieron fuego, obligando al endemoniado burro a reparar como nunca antes, hasta que rompió la cuerda y regresando despavorido a las sombras de donde había salido. ¿De dónde vino esa bestia? Nadie lo sabe. ¿Qué buscaba? Tampoco lo sabemos. Solo sabemos que no todo lo que sale de las sombras tiene buenas intenciones. Pasajeros, vamos a una pausa. No se bajen del tren del misterio. Aún quedan historias que contar. Ya volvemos. El tren del misterio hará una breve escala. Ya volvemos. Todos a bordo. Ya estamos de vuelta. Queridos pasajeros, tengo aún una historia que contarles. Estamos en el estado de Guerrero, en el bosque, en el monte, como se le dice aquí. Seguimos con nuestro viaje y esta vez dejamos que alguien más de nuestro público nos diga hacia dónde ir. Alguien de algún pueblo de este maravilloso estado nos escribe para contarnos lo que sucedió hace algunos años, por ahí, por donde él vivía, en los años de 1942. Un hecho misterioso, escalofriante, que algunas personas en el pueblo aún recuerdan perfectamente. Te lo cuento con sus propias palabras. Cuando pasó, yo tenía 7 años. Aún estoy asustado por lo que pasó entonces. Ahora estoy casado. Ya no vivo en ese pueblo. Soy profesor y tengo 3 hijos ya mayores. Nunca he sido la clase de persona que se asusta fácilmente. Después de aquello, no creo que nada vuelva a asustarme tanto. Empezaron a ocurrir sucesos extraños en el pueblo. La paz de pronto se interrumpió y las noches se sentían pesadas, más oscuras de lo normal. La gente tenía miedo. Todos sabíamos lo que ocurría, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo que pasaba. Recuerdo que mi madre hablaba en voz baja cada vez que el tema salía a la conversación con alguna conocida. ¿Ya lo encontraron? Ya, gracias a Dios. ¿Y cómo está? No recuerda mucho. Está asustado, pero por lo menos no perdió el habla. Así eran las conversaciones de mi madre.
la gente desaparecía. Hombres en su mayoría. A muchos les entraba la noche tomando aguardiente en alguna cantina. Había en el pueblo, casi a la mitad de la calle principal, un camino. No sé por qué ese espacio nunca se habitó. No conducía a ningún lado. Podías caminar derecho por un rato hasta llegar a donde estaban los palos de mango. Muchos hombres se perdieron de pronto en ese lugar. Después de una noche bebiendo, no llegaron a sus casas. Después del tercer desaparecido, el pueblo entero supo que algo estaba pasando. Se organizaron búsquedas, pero no encontraron nada. Continuaron desapariciones posteriores y las búsquedas hasta que por fin encontraron a alguien, un muchacho que había desaparecido hacía ya 3 días. Estaba deshidratado, sucio y parecía completamente perdido. Lo encontraron en medio del sendero, con la mirada en ningún lado. Lo llevaron a su casa y después de recuperarse y descansar, cuando le preguntaron a dónde había ido, dónde había estado, lo que dijo los dejó a todos nerviosos. Saliendo de tomarse unos tragos, un poco mareado, caminaba de vuelta a su casa en la madrugada, cuando escuchó lo que parecía ser una fiesta, con música. Escuchaba a la gente hablar entre sí, voces, risas, música, y obviamente supuso que había más bebida. No sonaba muy lejos, y el sonido lo guió por el sendero más allá de los árboles de mango. Borracho y sin equilibrio, caminó hacia el sonido. Cada vez lo escuchaba con más fuerza. Dijo que el camino parecía abrirse y hacerse más ancho, como si lo recibiera. Pero por más que caminaba, no lograba ver nada. Nada de luces o la gente de la fiesta siquiera. Seguía completamente solo. Aún así, siguió caminando, hasta que de pronto recobró la cordura, de un golpe. Los tragos ya no lo tenían mareado. Abrió los ojos y cuando se dio cuenta por completo, no sabía dónde estaba. No sabía qué tanto había caminado ya. Esta vez parecía estar en medio de la fiesta. La música no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, y las voces seguían hablando entre sí, como si lo rodearan. Comprendió que lo que pasaba no podía ser nada bueno. Quiso salir corriendo, pero sus piernas no le respondían. Quiso gritar, pero su boca no emitía ningún sonido. Estaba totalmente paralizado y no pudo recordar más. Encontraron a otros después, algunos totalmente perdidos, ya que no recobraron la razón. Uno de los que encontraron perdió el habla, y los que pudieron contar qué les había pasado después de hallarlos coincidían con lo que el muchacho había dicho antes. Había algo ahí. Por supuesto que el pueblo entero se llenó de miedo, y más porque en esos tiempos el pueblo no contaba con ningún párroco, policías, algo, absolutamente nadie. Meses después, como parte de la evangelización de la iglesia a la que pertenecía el pueblo,
llegaron unos misioneros. Se instalaron en la capilla y, dispuestos a evangelizar, se dieron cuenta de lo que pasaba en aquel lugar. La gente dice que cerraron el encanto después de conjurar y expulsar al demonio de ese lugar. Al menos así lo dice la gente. Realizaron un exorcismo y no se volvió a saber nada de que alguien escuchara algo. El recuerdo de lo que sucedió sigue vivo. La gente sigue contando aquello y parece que seguirá así por un buen tiempo. ¿Qué es lo que pasa en estos lugares en los que ocurren cosas más allá de lo que podemos imaginar? Algo que no podemos tocar, que no podemos ver, está ahí afuera, esperando, aguardando, como la mujer, la chaneca. Algunos lo decimos tal vez de broma, porque no nos tocó toparnos con ella. Hay criaturas ahí afuera que están aguardando. Y tal vez un día, borrachos, sumergidos en el alcohol, te encuentres con alguna de esas cosas y nadie te crea. Como dijimos en programas anteriores, algunos no creen hasta ver. Cada quien cree lo que quiere creer. Y este espacio está totalmente abierto a que tú hagas tus propias conclusiones. Pasajeros, vamos a otra pausa. No se bajen del tren del misterio. Disfruten de la música. Ya volvemos. El tren del misterio hará una breve escala. Ya volvemos. Todos a bordo. Ya estamos de vuelta. Pasajeros, estamos de vuelta. Te hemos informado que tenemos un correo electrónico al que puedes escribirnos, que es eltrendelmisterio@gmail.com. Y aquí en el Tren del Misterio respetamos toda historia que nos hagan llegar. Tenemos a una niña de 6 años que nos envía una historia y dice así: una niña vivía con sus papás. Luego, un día, le dijeron que iban a ir a comprar una Yoli y unos doraditos. Se fueron a la tienda y cuando regresaron, murieron. Y luego la niña también murió. Agradecemos a Angie que nos envía su historia macabra. Ella asegura que es cierta. Bueno, cada quien cree lo que quiere creer, ¿verdad? Y bueno, las historias que has escuchado el día de hoy estuvieron dedicadas al bosque. Hay cosas ahí con las que no imaginamos siquiera toparnos y tampoco tenemos deseos de hacerlo. Hay cosas que salen de ahí y que no siempre tienen buenas intenciones. Ten cuidado la próxima vez que te halles solo, de noche, en algún lugar exterior. No sea que te topes con algo de lo que te hemos contado hoy. Y si es así, asegúrate de contarnos. Escríbenos a eltrendelmisterio@gmail.com. Tengo a alguien aquí que quiere decirte algo. Sin más, te lo comunico. Hola amigos. Me he atrevido a viajar con ustedes en este tren del misterio
y ser testigo de todo lo que aquí vamos experimentando. El sábado pasado les contaba que todos alguna vez recordamos cómo hemos escuchado con agrado, con cierta curiosidad, lo que cuentan los mayores acerca de algunos acontecimientos que, bueno, no sabemos si son ciertos, hasta dónde lo son, hasta dónde es fantasía, leyenda, en fin. Pero lo cierto es que nos gusta escuchar estas cosas. ¿Que nos da miedo? Sí, nos da miedo. Algunos dicen que ya no pueden dormir, que están intranquilos, que necesitan tener una compañía, etcétera, etcétera, ¿verdad? A mí me inquieta una situación. ¿Cómo es que ante situaciones de esta naturaleza nosotros tenemos mucha curiosidad? Queremos saber. Nos damos cuenta que en estas cosas, pues hay cosas buenas y cosas malas. Es decir, la ley de los opuestos, la dualidad que existe en nuestra vida, lo bueno, lo malo. Y bueno, creo que todo esto que nosotros estamos escuchando como que pertenece a una dimensión que no está dentro de nuestro ambiente natural. Es decir, la mayoría de estas historias se refieren a un ambiente sobrenatural. En ese ambiente sobrenatural, pues también sospechamos que hay un lado bueno y un lado malo. Un lado que está a nuestro favor y un lado que está en nuestra contra. Sin embargo, cualquiera que sea la procedencia de lo que estamos escuchando, siempre y cuando se trate de un misterio, de algo extraño, de algo que no pertenece a nuestra realidad, nosotros lo estamos escuchando con mucho agrado y con mucha curiosidad. Queremos saber más y más. La pregunta es ¿por qué? Creo que si estamos ante una situación que nos ocasiona miedo, pues lo más lógico es que no queramos escuchar, protegernos para no sentir ese miedo que, bueno, quien lo siente de a de veras no lo quiere recordar. Y seguimos con esa curiosidad, al menos que la experiencia sea tan traumática, no queremos volver a saber del asunto. ¿Será porque nosotros, en nuestra naturaleza, no somos meramente de este mundo, sino que pertenecemos a una realidad fuera de este mundo, en donde definitivamente no entendemos, queremos saber hacia dónde vamos, qué va a pasar con nosotros? No pensamos quedarnos aquí, por supuesto, queremos alcanzar realidades que están más allá de esta que vivimos en este mundo. Algunos dicen que existe Dios y otros dicen que también existe el diablo. Hay quienes creen y quienes no creen, pero lo cierto es que siempre estaremos ante esta realidad. ¿Tú qué piensas? Te contamos estas cosas para que saques tus conclusiones y nos escribas al trendelmisterio@gmail.com. Estaremos escuchando. Bueno, pues mis amigos, yo seguiré acompañándolos en estos viajes y haciendo mis comentarios que, bueno, pueden ser del agrado, puede que no. Sin embargo, son bien recibidas sus opiniones, son bien recibidos sus comentarios, ¿verdad? Y bueno, que sigan disfrutando de estos viajes maravillosos. Pasajeros, hemos llegado al final de nuestro viaje. No queda más que desearles dulces sueños y recordarles que nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la noche. Esto es el Tren del Misterio.
esta es la última parada y todos bajamos aquí. Hasta pronto. Hemos llegado a la última parada. El tren del misterio tiene un lugar para ti cada sábado, punto de las 9 de la noche. Viaja con nosotros a los lugares más recónditos del misterio y el terror. No mires atrás.